Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que la transmitimos desde aquí, de Shepherd, Texas, agradeciendo a Dios por la vida y por todos ustedes que son parte de este ministerio, cuando ustedes toman tiempo para edificar su vida con esta lección. Quiero que se sientan en paz con el Señor al venir aquí y apartar este tiempo para estar con Él, porque eso es lo que hace uno cuando aparta tiempo para abrir la palabra de Dios, para estudiar, para orar. Uno, hermanos, tiene paz, uno sabe que está haciendo lo recto, uno sabe que eso es lo que Dios pide, así que disfruten de esta paz que el Señor nos da en este día. Hermano Tony, bienvenido nuevamente usted al estudio. Gracias, pastor. Buen día a cada uno de ustedes, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén mirando. Que la bendición de Dios esté con ustedes, con todas sus familias, y gracias por estar sintonizando esta plataforma y estudiando con nosotros esta escuela sabática, que nos son de gran bendición. Hermanos, y continúen orando por nosotros, porque lo necesitamos. Recuerden, el enemigo ataca siempre a las cabezas. Oren por el pastor, oren por todo el ministerio, que siempre Dios nos ayude a seguir adelante. A cualquiera que esté, si no estamos nosotros, a quien Dios ponga aquí, oren siempre por ellos. Y gracias por sus oraciones. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, yo también estoy agradecido de estar aquí, pues con el estudio de la palabra del Señor, de que es la escuela sabática. Y también, hermanos, pues es un gusto para mí, ¿verdad?, poder ver que este ministerio va siguiendo adelante gracias a ustedes y gracias a que podemos ver los resultados, ¿verdad? Tanto aquí en estas personas que ya vinieron, ya tienen que 2 semanas, ¿verdad? Sí. Tienen 2 semanas y ahí andan, hermanos, y realmente podemos ver realmente que, ¿verdad?, lo que tú, lo que yo, lo que otras personas están pudiendo con la ayuda de Dios poder ayudar para que este ministerio siga adelante. Estamos viendo los resultados, hermanos. Así es que sigamos adelante y oremos los unos por los otros para que este ministerio siga adelante y que, ¿verdad?, el nombre del Señor siga glorificándose. Así es, hermanos. Siempre nos estamos refiriendo a las cosas que están ocurriendo aquí en Shepherd, porque esto es algo nuevo para nosotros. Nunca habíamos hecho un ministerio de obra médica misionera como lo estamos haciendo así gratuitamente con las personas, y nos da mucho gusto cuando las personas pueden sentir esa mano de Dios en ellos. Uno de los hermanos que vino para ser tratado, que están aquí, de los que el hermano Carmelo se ha referido, mirábamos todas las mañanas cuando se le tomaban los signos vitales que su azúcar siempre estaba elevadísima, muy elevada. Llegó un momento, dice él, que la tuvo hasta en 400, y aquí se le tomaban los signos vitales y siempre 200 y algo. Pero, hermanos, gracias a Dios, conforme fue los tratamientos, haciendo su obra Dios a través de esos tratamientos, de repente ayer nos da la buena noticia de que el azúcar que estaba a 200 y algo, ahora había bajado a 120, 105, a 105. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros le dimos gloria a Dios, nos alegramos todos de ver cómo gran diferencia, de 200 y algo, ahora 105. Y también el hijo del hermano dijo cómo traía su azúcar y cómo ahora estaba a 93. Así que estábamos todos contentos, porque esa es la mano de Dios obrando, hermanos. Lo que más nosotros deseamos es que aquí el Señor haga un milagro en cada persona que viene y que aquí el Señor les sane. Amén. Así que yo les pido a ustedes que oren por las personas que llegan aquí a tratarse, que no es hospital, no es clínica, sino que es un campamento de estilo de vida donde el Señor es el que hace la obra con sus hijos. Y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Y le agradecemos a usted que nos ha apoyado económicamente y lo va a seguir haciendo, porque esto va a estar haciéndose hasta cuando el Señor quiera, hasta cuando el Señor diga hasta aquí. Hasta entonces, hermanos, lo haremos. Y para hacer esta obra así gratuitamente, pues se necesita de donaciones.
se necesita de diezmos, ofrendas, donaciones que las personas hagan llegar, y aquellos que lo quieran hacer, pues son bienvenidos. Aquí otorgamos un recibo al final del año por esas donaciones, para que usted lo ocupe para su reporte de impuestos, si quiere, aquí en Estados Unidos, o si lo quiere antes del año también se lo damos. Pero somos una institución sin fines de lucro, debidamente legalizada para captar donaciones y otorgar recibos, para que las personas lo utilicen en su reporte de impuestos, ya que algunos aquí en Estados Unidos hacen eso. Hermanos y hermanas que nos están mirando, únanse a nosotros. ¿Quieren información? Ahí en la pantalla aparecen las formas de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. O si quiere hablar con este servidor, hábleme al 214-881-4029 y allí usted puede recibir la información que su servidor le va a dar. Puede enviarlo por Cele utilizando ese número, o también puede hacerlo por PayPal y otras formas que le voy a dar, como también enviar cheque o money order por correo. Gracias a los que ya han estado apoyándonos, y yo siempre lo hago, de estarles acordando, de estarles diciendo, porque pues yo soy el que veo con cuánto contamos para seguir haciendo la obra, y no puedo solamente ver que hay poco o hay mucho y quedarme de brazos cruzados. No, tengo parejo la boquita, ¿verdad?, para decirle al mundo, para decirle a las personas que se necesita esos recursos, y ya Dios se encarga de tocar los corazones. Así que de antemano, gracias a los que atiendan esta invitación. ¿Qué les parece si oramos, hermano Tony, ya por el estudio de hoy? Amén. Amén. Gracias te damos, Padre de amor y eterna misericordia. Amén. Gracias porque nos has traído con bien, Padre, para grabar estas lecciones de escuela sabática que nos son de gran bendición. Y en estos momentos nos ponemos en tus manos, suplicando que tu Santo Espíritu sea el que hable por nosotros. Amén. Sí, Señor. Sea el que nos ministre y ministre a cada uno de los que están escuchando, Padre. Sí, Padre. Y cualquier necesidad, cualquier problema, que podamos entender que tú estás al control de todo, estás al tanto de todo, pero tú esperas que también vengamos ante Él y lo supliquemos, lo pidamos. Así pues, Señor, en esta hora te suplicamos por la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Y también que tú seas con cada uno de los que escuchan. Que todo lo que hablemos aquí, Padre, no salga de nuestro querer, nuestro entender, sino de lo que tú nos indiques, Padre, lo que tú pongas en nuestra mente, en nuestros labios. sea. Porque solamente así, Señor, llevará el ungimiento de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, lo suplicamos. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo la carne, hermanos, los deseos carnales hicieron que Abraham y Sara se convirtieran en esclavos de ellos, pues carnalmente buscaron resolver lo que aparentemente Dios se tardaba en darles, como era el hijo de la promesa que el Señor había dicho que tendrían. Habiendo mirado entonces de que eso es caer en una esclavitud carnal, vamos a ver que también, gracias a Dios, Él les liberó de eso. Y por eso bajo el subtítulo, liberada mediante la promesa. ¿Qué sucedió, hermano Carmelo, cuando Abraham y Sara confiaron ahora sí plenamente en la promesa de Dios de darles un hijo? ¿Qué sucedió y por qué? Bueno, vamos a verlo aquí en Génesis 18, los versículos del 11 al 14, y luego después Génesis 21:1. Vamos a ver qué dice Génesis 18, del 11 al 14. Dice así: Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, pensando: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Pues dice: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Aquí vamos a ver
que nos dice también el capítulo 21 y el versículo 1 y 2, que dice de esta manera: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Amén. Aquí vemos, hermanos, que el tiempo es de Dios, y vemos que el tiempo de Dios es perfecto. Pero vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:11 sobre los héroes de la fe. Hebreos 11:11 nos dice de esta manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí es donde siente uno la libertad, hermanos, cuando realmente es uno obediente al Señor, cuando uno confía en el Señor, es cuando las cosas salen bien. De otra manera, pudimos ver aquí los hechos desastrosos que ese hecho de Sara y Abraham, quererle ayudar a Dios, pues ahí echó a perder, ¿verdad?, parte de sus vidas, porque ¿qué matrimonio, hermanos? ¿Qué matrimonio puede ser feliz, ¿verdad?, cuando hay adulterio, cuando hay poligamia? ¿Ahí qué? Ni uno ni otro son felices, porque ahí podemos ver que ni aún Agar era feliz tampoco, aunque siendo esclava, ¿verdad?, como quiera. Pero vemos aquí, hermanos, que cuando la promesa se cumple, la promesa de Dios se cumple, hay libertad, hay paz, hay tranquilidad. Así es que ahí es donde vemos realmente que lo que es imposible para nosotros como hombres es posible para el Señor. Así es que el Señor nos bendiga. Sí, qué bonito cuando la fe es recompensada. Amén. Ahora resulta que Sara, la que se rió, la que no creía, cuando creyó, se ganó el derecho de aparecer en esta galería de los héroes de la fe. Miren ustedes, así es, hermanos, cuando se confía en Dios. 90 años. Hacía mucho tiempo atrás que ella había llegado al tiempo donde podría naturalmente tener hijos. Ya a los 90 está hasta requete pasada. Y sin embargo, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Así nosotros vemos que sucede este milagro, y de esa manera, al creer ellos en la promesa, son liberados de aquella esclavitud en la cual estaban en la carne cuando hicieron su arreglo ahí para cometer aquel pecado. Así, hermanos, debe ser con nosotros. Creer en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Hay veces que uno ciertas cosas las ve como difíciles de alcanzar y se desanima, y uno a veces se pregunta, ¿pero cómo? Personalmente a mí el Señor me ha enseñado, hermanos, a que yo dependa de Él. Ya lo he dicho y lo voy a decir rápidamente aquí. Agarramos una radio sin tener el dinero para pagarlo mensualmente, ni siquiera asegurado por 2 meses, pero la agarramos. Y llevamos, gracias a Dios, 9 años pagando esa radio. Gloria a Dios. Agarramos un canal de televisión cuando teníamos nada más asegurado el primer mes, sin saber si vendría el segundo mes, y viendo lo que entraba, nosotros lo agarramos. Y hermanos y hermanas, ya llevamos 7 años con esos canales de televisión. Y así nos hemos metido a este proyecto de hacer este, digamos, centro de estilo de vida, sin saber, hermanos, si lo vamos a hacer, pero lo estamos haciendo. Sin saber, digo, si lo vamos a hacer desde el punto de vista económico. Ya lo he dicho, que alguien me preguntó que si ya hice números de cuánto me va a costar. Y yo le he dicho que no, que yo no trabajo en base a presupuesto. Dios me ha enseñado que solamente me ponga a hacer las cosas y Él va a proveer. Así hemos agarrado los canales de televisión y Él ha provisto. Hemos agarrado esa radio y Él ha provisto. Estamos haciendo este campamento de estilo de vida y centro de capacitación y Él está proveyendo. A veces
uno dice como que es demasiada la inversión, pero ahí vamos haciendo cada cosa. Y miren, una vez me recuerdo que había que comprar cámaras, había que comprar mucho equipo para la televisión, y yo miraba lo que teníamos, y me recuerdo que dije, si agarro lo que tengo, ¿cómo voy a pagar la televisión cuando llegue el mes? ¿Y cómo hago? Pero también necesito cámaras, porque hay que producir, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Y vieran qué dilema el mío. No hallaba qué hacer. Pero llegó un momento, hermano, en que el Señor me dijo, agarra el dinero que necesitas para comprar lo que se requiere. Y cuando llegue el mes, ya verás. Hermano, yo agarré el dinero. Me recuerdo que gastamos como $7,000. Y yo vi el hoyo que quedó ahí, de cara al pago. Se compraron las cámaras, se compraron los micrófonos, se compró todo. Y cuando llegó el mes, ahí estaba, hermanos, la cantidad de dinero que se requería para pagar la televisión. Y así con este centro de estilo de vida. Ahorita tuvimos que comprar un tractor que nos costó 21,400. Yo vi lo que hemos recogido en donaciones para este ministerio, para este proyecto de obra médica misionera. Vi lo que había y dije, pero es que se necesita el tractor. Ya a Home Depot le hemos rentado el tractor muchas veces. Y cuando hice la cuenta de cuánto ya le dimos a Home Depot, dije, no, pues voy a estar pagándole todo el tiempo a Home Depot rentando, mejor compramos el tractor nuestro. Y entonces vi lo que había y dije, bueno, pues vamos a agarrar 21,400. Hermanos, agarramos el tractor, compramos el tractor. Y cuando vengo a ver la cuenta, ya llegamos otra vez. Ahí están otra vez los 21,400. O sea, se agarraron, se compró el tractor. Y hermanos, otra vez ya el Señor ya dio los 21,400. Ahí está el dinero completo. Ahorita va a venir el pozo del agua que vamos a hacer aquí, que va a costar $15,000 para proveer aquí a las instalaciones. Díganme ustedes, con esa manera de Dios, de cómo me guía, ¿voy a tener yo miedo de agarrar $15,000 de ahí? Yo los voy a agarrar porque sé que Dios ya va a reponer esos $15,000. Así, hermanos, nosotros vemos que Dios recompensa la fe. Cuando se confía en Él, cuando se cree en Él, uno sabe que está con Dios. Y miren lo que le pasó a Sara. Se rió al principio, como yo tan vieja, dijo, ya, eso ya pasó para mí. Pero cuando creyó, Dios la bendijo. Y así Dios los liberó de esa forma carnal de vivir, cuando ellos creyeron en las promesas de Dios. Hermano. Sí, me vino a la mente, pastor, de que en tiempos de Sara y Abraham ya habían pasado los tiempos de Matusalén. Porque en esos tiempos, pues yo tenían 300 años y todavía seguían teniendo niños, seguramente, porque vivían hasta 900 años. Pero ya en tiempos de Abraham, ya a los 90 años, ya había pasado las costumbres de las mujeres. Abraham era viejo también. Así que, hermanos, vale la pena creer en las promesas de Dios. Amén. Pero uno, ¿cómo va a creer en esas promesas si uno ni lee la Escritura, si uno ni se familiariza con ellas? El cristiano que estudia la Biblia y ve lo que Dios ha prometido, hermanos, le acrecienta ese anhelo de que esto se cumpla, lo que está leyendo, confía y cree, y cada vez que estudia todos los días esa fe se le va haciendo fuerte y sabe que Dios a su debido tiempo cumplirá lo que ha prometido. Amén. Vamos a seguir aquí viendo esto, hermano Tony, como una semejanza que hubo de este milagro de la anciana Sara al dar a luz. Y a semejanza de esto, ¿qué le parece si describe usted el privilegiado milagro de que disponen hoy los hijos de la fe? Sí, vamos a leer en Gálatas capítulo 4 del 26 al 28. Dice así la palabra del Señor: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué? Porque Sara era libre
Agar era esclava. Isaac era hijo de la libre. Los judíos siguen siendo esclavos, como lo dice la lectura. Todavía siguen en esclavitud. O en tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribió esto, estaban en esclavitud porque estaban sometidos a los ritos todavía. Mas el que se hacía cristiano ya no estaba sometido a esa esclavitud, sino que era libre, libre en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso aquí hoy nosotros ya no debemos de estar esclavos a tradiciones, a cosas que no están de acuerdo en la palabra de Dios. Y aquí volvemos a lo que hemos venido mencionando, y yo me refiero a lo que yo conocí, que es lo de la Iglesia Católica, que está llena de tradiciones, llenas de costumbres, oraciones a santos, un santo para cada cosa, que vas a salir de camino, San Cristóbal del Camino, que en la mano lleva un pino, Santa Rita va rezando la oración del peregrino, que está lloviendo, que vas a salir y pues hay que rezarle a Santa Bárbara Doncella, que del cielo fuiste estrella, en el mundo fuiste bella y en el cielo fuiste estrella, eres estrella, líbrame de un rayo y una centella. Y así hay rezos para cada santo y se encomiendan a cada santo. Cuando venimos a Cristo Jesús, ya todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque estamos ahora sí diciendo, como se dice el vulgo, estamos con el mero mero. Estamos con Cristo Jesús y no tenemos necesidad de nadie más. ¿Por qué? Porque Él es un Dios lleno de amor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28 al 30. En Cristo Jesús somos libres, hermano. Por eso, como dice, nosotros somos de la Jerusalén de arriba, hijos de la libre, de la promesa. Ya no debemos estar en esa esclavitud, hermanos. Qué buenas noticias para ti y para mí entender esto, que ya no tienes que hacer gastos comprando santos, comprando crucifijos, comprando medallas. Ya no estás esclavizado a eso. Ese dinero que gastas, mejor hazlo en una buena obra, y no para ganar el cielo, sino porque tienes a Cristo en tu corazón y por eso estás haciendo eso. Es interesante cómo Pablo se refiere a dos ciudades aquí, la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. La Jerusalén actual es una referencia a Israel literal, y la Jerusalén de arriba es una referencia al Israel espiritual, es decir, al cristianismo. Solamente que uno dice que está en esclavitud y el otro está libre. Y es así, porque el judaísmo, que era prácticamente el brazo que movía el Israel actual o la Jerusalén actual, pues estaba todavía queriendo alcanzar la salvación por los ritos y ceremonias, esclavo prácticamente de la ley ceremonial, mientras que el cristianismo estaba libre de eso. ¿Por qué? Porque Jesús le había libertado. Así nosotros miramos de que, hermanos, en alguna manera el cristianismo viene a ser la Jerusalén de arriba, el que es libre en Cristo. Amén. Y nosotros debemos buscar individualmente disfrutar de esa libertad en el Señor. En la medida en que nosotros estemos con esa relación muy estrecha con Jesús, esa libertad es real. Bueno, de esa manera entonces, a semejanza del milagro de la anciana Sara al dar a luz, así, hermanos, ha descrito Pablo el privilegio milagroso del cual disponemos nosotros, los hijos de la fe. Vamos al don profético, hermano Carmelo, por favor, si lee ahí lo que sigue. Sí, bueno, aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 217, la sierva del Señor dice: Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se les reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal. Amén. Muchos se encuentran totalmente desalentados. Se han vuelto indolentes porque se los ha despreciado y desamparado. Se los considera incapaces de comprender o recibir el Evangelio de Cristo.
Sin embargo, el milagro de la gracia divina los puede transformar. Mediante el ministerio del Espíritu Santo se disipará la torpeza que hace parecer tan sin esperanza su edificación. La mente entorpecida y anublada se despertará. Se emancipará el esclavo del pecado. La vida espiritual se reavivará y será fortalecida. Desaparecerá el vicio y la ignorancia será vencida. El corazón será purificado y se iluminará la mente mediante la fe que obra por el amor. Aquí, hermanos, hace una gran diferencia el Evangelio. Hace una gran diferencia la fe, ¿verdad? Como hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí dice que muchos, posiblemente tú y yo algún día también nos sentimos así frustrados, nos sentimos perdidos, nos sentimos que realmente no merecíamos ninguna esperanza, un cambio en nuestra vida. Pero mira lo que hace la palabra de Dios, el poder que tiene. El poder que tiene Cristo, que cuando los discípulos se le unieron, ¿qué eran los discípulos? Eran pescadores, no tenían títulos ninguno, ¿verdad? No tenían educación, pero miren nomás cuando en aquella ocasión, ¿verdad? Que Cristo está ante Pilato. Antes de eso, Pedro por ahí se escabulle y entra y ya se empieza a hablar, ¿verdad? Muchos de ellos se fijaron, oh, tú eres como Jesús, tú andabas con Jesús porque hablas igual que Jesús. Hermanos, ¿qué se nos puede reconocer a nosotros también si somos verdaderos cristianos, si somos seguidores, ¿verdad?, en la fe? También nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, también, así también, hermanos. No hay que desmayar, el Señor tiene solución para cualquier problema. Cualquier nivel, el Señor invita a que vayamos a Él. Pero hermano Tony, ¿por qué Agar e Ismael debieron ser expulsados definitivamente de la casa de Abraham? ¿Y cuáles son algunas de las profundas lecciones espirituales que podemos aprender de eso? Vamos a Génesis, capítulo 21, del 9 al 12. Y aquí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Génesis 21, del 9 al 12, dice así: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué Agar e Ismael debieron ser expulsados definitivamente de la casa de Abraham? Porque aquí dice que no podía heredar el hijo de la esclava con el hijo del libre. En otras palabras, el que permanece todavía en esclavitud de los vicios, el que permanece lejos del Señor, la promesa la tenemos en la descendencia de Abraham, y la descendencia de Abraham, de acuerdo a la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Entonces, si venimos a los pies de Cristo Jesús, formamos parte de su descendencia y por lo tanto somos herederos de esa promesa. Pero si no somos de Cristo Jesús, entonces estamos siendo hijos de la esclava, de la que permanece en esclavitud. Y los hijos de la esclava no heredan, no tienen herencia con los hijos de la promesa. Por lo tanto, la lección para nosotros es: sal de esa esclavitud. Acepta a Cristo en tu corazón para que seas hijo de la promesa. Y las promesas de Dios que da es que Él viene por sus hijos, viene por su pueblo, viene por los que creyeron en Él, por los que le recibieron. Sé hijo de la libre, no del esclavo, hermanos. Libérate
Acepta al Señor en tu corazón para que tú también participes de esta promesa. Y así como el cristiano, los cristianos somos hijos de la promesa, así también los hijos de la esclava son hijos de la esclavitud, que es hasta el día de hoy todavía los judíos que no aceptan a Cristo todavía siguen en esa esclavitud. Nosotros miramos que Agar, la verdad, ya se está convirtiendo en un problema grande allí en el hogar de Abraham, porque su hijo está manifestando los resultados de, digamos, haber hecho las cosas mal delante de Dios por parte de su madre, su padre. En cierta manera él ha heredado algo de esa maldad, pues dice de que se ríe, se burla de Isaac. ¿Por qué se burla? Porque ya Isaac ha pasado de la infancia a la niñez. Y algo hay que le causa burla. Nosotros vemos el verso 8 que dice que creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ese paso de la infancia a la niñez a Ismael, que es el hijo de Agar. Y esto no le está gustando a Sara, que se burle de su hijo. Así es como viene este problema y dice, échalo. Echa a Agar y a su hijo de acá, porque este no va a heredar. No va a heredar con nosotros. Miramos ahí de que hay una lección espiritual que debemos aprender de esto. Y esa lección ya nos la da Pablo en Gálatas, ¿verdad? ¿No es cierto? 4 del 29 al 31. Dice así, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto está hablando como los judíos perseguían a los cristianos, siendo de la misma sangre. Dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Pero aquí lo que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy es esto, de que el hijo de la esclava persiguiendo al hijo de la libre. Como ya lo mencioné, los judíos persiguiendo a los cristianos. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice como ahora, porque él era perseguido por los hijos del esclavo, o sea, por los judíos que todavía estaban sometidos al sistema ritual y perseguían a Pablo. A eso se está refiriendo, que los hijos del esclavo perseguían al de la libre. ¿Ve? Y se estaba cumpliendo en su tiempo. Hoy en día el que quiere ser libre en Cristo Jesús, y somos libres en Cristo Jesús, todavía se nos persigue, todavía se nos obstaculiza el querer servir al Señor, el querer obedecerle, y todavía se nos dice, no, si no haces esto, no te va a ir bien, y tienes que someterte a hacer esto o lo otro, como ya mencionó al comienzo el pastor, ayer me parece, que dijo que tal vez estaba sometido a mandas, y si haces una promesa a tal santo y no se la cumples, te va a ir mal, estás esclavo a eso, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús somos libres. Amén. Y otra cosa, por la misma lógica, hermanos, vemos que eso es una esclavitud que no viene de Dios. Voy a ponerte un ejemplo, mira. Si tú le haces una promesa a Dios, ay Señor, mira, si me sanas a mi hijo, te prometo que me voy de rodillas, no tengo dinero, pero me voy de rodillas de aquí hasta... Le haces la promesa. Tu hijo sana, por misericordia de Dios, y tú no puedes cumplir la promesa, y dices, ay, te va a venir un mal, porque no le cumpliste. Como estamos tratando a Dios como si fuera un ser humano. Y la cosa es bien simple, hermano. Hermanita, hermano, si tu hijo te hace algo
y luego viene arrepentido a ti y viene de rodillas, las rodillas sangradas, ¿lo dejarías que llegara hasta donde estás tú? ¿No correrías a levantarle y decirle, no, párate, mi hijo, levántate, no hagas eso? ¿No permitirías ver ese sufrimiento? Pues si tú, que eres humana, si yo que soy humano no permitiría que mi hijo hiciera eso, creemos que Dios sí permite que se le haga eso, y que si no se le hace se enoja porque no se lo cumpliste. Entonces somos más amorosos que Dios. Hermanos, estamos en esclavitud de esas creencias. Libérate de eso, ven a Cristo Jesús y sé libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Son los hijos de la libre los que tienen derecho a la bendición. Son los hijos de la libre los que tienen derecho a los privilegios que concede la primogenitura, como lo era en el caso de Isaac, que era pues hijo de la libre. Ismael no tenía el derecho a la primogenitura. El asunto aquí es que esto es una alegoría, hermanos. Ismael prácticamente representa a los judíos, a los maestros judaizantes, que no quieren ser hijos de la libre, que en este caso son los que Jesús ha liberado con su sangre preciosa. Ismael representa a esos que inclusive persiguen a los que han sido liberados. Así el judaísmo, Pablo está diciéndoles a ellos, a los maestros judaizantes, ustedes son prácticamente hijos de la esclava, hijos de Agar. Son como Ismael persiguiendo a los cristianos. Los cristianos que están en Cristo, estos son hijos de la libre y por lo tanto pueden gozar de los derechos del primogénito. Pablo está aquí en esta alegoría mostrando que se es más feliz siendo hijo de la libre, en otras palabras, libertados por la fe a través de la gracia de Jesucristo. Pero todavía hay un texto más, Romanos 13:12. Sí, Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No sé, hermano, cuáles sean las tinieblas en las cuales tú hayas estado viviendo antes de venir o estés viviendo, y Dios te quiere sacar de esas tinieblas y traerte a la luz de la verdad, que es su palabra y Cristo Jesús. Amén. Y es tiempo de desechar esas tinieblas, ese tiempo de las tinieblas en las cuales estábamos creyendo que trayendo un escapulario y rezando el rosario, cuando si tú investigas lo del rosario, eso no es de la Iglesia Católica. El rosario viene desde mucho antes. Los chinos, los japoneses, todos ellos ya utilizaban el rosario. Yo trabajé 10 años con los chinos y eso, ellos traen su rosario y están rezando. Cada cuenta es una repetición de sus rezos. Eso es viejo, ¿me entiendes? Dios quiere que salgamos de todo eso, de gastar todo ese dinero, como ya dije anteriormente, en velas, en veladoras, en imágenes, en santos. Líbrate de esa esclavitud, compra alimento para tus hijos, calzado para tus hijos con ese dinero, o dalo en una obra que sea agradable al Señor. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere. Ya no es tiempo de estar en esas tinieblas espirituales. Tú puedes tener la Biblia tanto en libro como electrónicamente en estos celulares. Y así quieres permanecer en esas tinieblas es porque quieres, no porque no esté a mano la luz que Dios nos está proveyendo ahora. Para efectos de salvación, hermanos, también aquí es bueno mencionar de que la fe y las obras no pueden ponerse como base, sino que solamente la fe. Las obras son el resultado. Sara consideró que era sabio echar a Ismael
juntamente con su madre de la casa. Porque no podía mezclarse, hermanos, la fe con la carne. Y Abraham dice que vio eso como un gran problema, porque pues de alguna manera quería a Ismael. Pero Dios le dio la razón a Sara y le dijo, no te pongas mal, haz lo que dice ella, tienes que echarlos. Porque es verdad, no se puede mezclar la fe con la carne. Cuando Pablo viene y agarra eso como alegoría y se lo dice a los Gálatas, lo que les está diciendo es, ustedes también tienen que echar a los judaizantes, tienen que echar a los principios que los judaizantes les están inculcando, porque no pueden mezclar eso que todavía tiene que ver con las obras de la carne con lo que es la fe. No pueden ambas cosas estar juntas. Para salvarse, dice Pablo, solamente es por fe. Lo que están enseñando los judaizantes, eso es como seguir en aquello de Ismael, y tiene que echarse eso de la iglesia. Así Pablo, con esa alegoría, estaba diciéndole a los hermanos, manténganse libres en Cristo, no sean esclavos de la carne, dejen ese tipo de enseñanza que les están dando los ismaelitas, entre comillas, ahora con estos maestros judaizantes. Vamos a ver, hermano Carmelo, cómo la mensajera del Señor quiere que también miremos todavía algo más con esto que hizo Abraham y Sara en aquella decisión de despedir a Agar y a su hijo. Bueno, aquí vamos a leerlo en la Historia de la Redención, página 82. Dice, si Dios hubiera sancionado la poligamia, no habría dicho a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Mediante este caso, quiso enseñarnos a todos una lección, es a saber, que los derechos y la felicidad de la relación matrimonial deben ser respetados y preservados siempre, aún a costa de grandes sacrificios. Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham. Tenía derechos como esposa y madre que nadie más podía tener en el seno de la familia. Reverenciaba a su esposo y lo llamaba Señor, pero sentía celos de que sus afectos fueran compartidos con Agar. El Señor no reprendió a Sara por la actitud que asumió. Los ángeles, en cambio, reprendieron a Abraham por desconfiar del poder de Dios, lo que lo indujo a tomar a Agar por esposa con la idea de que por medio de ella se cumplirían las promesas. Hermanos, aquí, ¿verdad? Si esa resolución de Sara no hubiera llevado ese efecto, ¿verdad? Cuando ya Dios le dijo a Abraham que estaba bien lo que le estaba diciendo, entonces pues yo creo, hermanos, que hubiera sido un desastre el que las dos mujeres vivieran allí, porque si se recuerdan ustedes, ¿verdad? Por allá la familia de Jacob, ¿cómo vivió, hermanos? ¿Cómo vivió la familia de Jacob? Con 4 mujeres, 12 hijos, y todos, ¿verdad?, disfuncionados, todos de un carácter diferente unos de otros. Y vivieron mal, hermanos. Aquí, precisamente, fíjense lo que dice aquí en este mismo libro de la Historia de la Redención, pero página 81, dice que después del nacimiento de Isaac, la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Agar a ponerse muy celosa. Ismael había sido instruido por su madre en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios como hijo de Abraham y heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca. Compartió por esto los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac. Lo despreció porque creyó que se lo prefería a él. Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo Isaac y se sintió profundamente ofendida. Por eso informó a Abraham respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael y hacia ella y su hijo Isaac, y le dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac, mi hijo. Así es que vemos que esa resolución fue correcta y Dios la aprobó y Abraham obedeció. Y ahí podemos ver, hermanos, que hoy en día también, si tú quieres combinar el cristianismo con el mundo, pues muy difícil, hermano, que tú vivas en paz, que tú vivas tranquilo, o en una cosa u otra, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que
nosotros tenemos libertad en Cristo y nos podemos sentir en paz, tranquilos, ¿verdad? Porque precisamente vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que cada uno de nosotros depende del deseo y la decisión que tomemos, para que así como Sara tomó esa decisión de que Abraham despidiera, ¿verdad?, esta esclava con su hijo y no hubiera más problemas más adelante, así también nosotros tenemos que hacer decisiones sabias que vengan de lo alto para vivir una vida triunfante en el nombre del Señor. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Amante Padre, te damos gracias por haber cumplido tu promesa al haber mandado a tu Hijo Jesucristo para libertarnos del pecado. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos libres en Amén. Él. Gloria a usted. Y te pedimos que nos ayudes a mantenernos en esa libertad. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas, en la medida en que creemos en ellas, nos garantizan esa libertad que fue lograda por Jesucristo. Ahora te rogamos que no vayamos nosotros satisfaciendo ningún deseo carnal, buscando, Padre, en la carne, esclavizarnos allí de esa manera en el pecado. Ayúdanos, por favor, a rechazar el pecado de nuestra vida, a rechazar inclusive los principios que a veces el enemigo busca que nosotros sigamos y que nos apartan de aquello que ya ha sido previamente enseñado, basado en tu palabra. Señor, te rogamos que nos mantengamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, siendo hijos de la libre. Es decir, Señor, manteniéndonos en la promesa, disfrutando de la promesa, manteniéndonos, Señor, liberados de todo aquello que nos pueda mantener como esclavos de Satanás. Ayúdanos este día a mantenernos siempre con fe y creyendo en todo lo que tú has prometido darnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.